Buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de la Oficina Acelera-Pyme de Cámara Valencia. Soy Anastasia, consultora del programa, y os doy las gracias por acompañarnos hoy en este webinar en el que vamos a hablar de una herramienta que la mayoría de empresas tiene o tendrá, pero pocas saben aprovecharla al máximo. Estamos hablando, por supuesto, de Microsoft 365. Muchos negocios pues, que la tienen o que utilizan este entorno de Microsoft, pero aprovechan solo una pequeña parte, ¿no? Outlook, sí, Teams, a veces, ¿no? Copilot, SharePoint, ahí empiezan pues un poco las dudas. Hoy estamos aquí para romper ese patrón. En esta sesión vamos a ver cómo convertir Microsoft 365 en el centro operativo digital de nuestra empresa, cómo trabajar mejor en equipo, automatizar tareas, ver todas las herramientas que nos ofrece este entorno, ¿no? Un entorno que es seguro y muy accesible. Para ello vamos a contar con Tony Parisi, responsable del área de Microsoft 365 en Dinamiza TIC, que nos guiará por las claves prácticas de cómo sacar el máximo partido a las herramientas. Y pues tanto si lo usáis como si estáis valorando implantarla, pues este webinar os dará unas ideas claras, trucos, una visión muy práctica para trabajar mejor, de una forma colaborativa, con inteligencia artificial y todo lo que integra. Como siempre, recordaros que esta jornada forma parte del Plan Acelera Pyme, financiado por los fondos FEDER de la Unión Europea y Cámara de España y Red.es. También estamos ya llegando a la recta final de estas jornadas, de esta serie de jornadas que llevamos haciendo durante todo el año. Nos quedan solamente las sesiones de diciembre. El día 2 no os podéis perder la sesión de redes sociales, de creación de contenido, ya que muchos pues habréis aprovechado el bono del kit digital y muchos de vosotros pues habréis aprovechado también la solución de las redes sociales, pero claro, esto es finito, nos han ayudado a quizá mejorar o iniciar nuestras redes sociales, nos han creado contenido durante estos meses, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que ya pues se han acabado esos meses que teníamos y necesitamos seguir de alguna forma para que todo ese trabajo no se pierda? Entonces vamos a ver cómo podemos, pues con la ayuda de la inteligencia artificial, con la ayuda de lo que ya tenemos, seguir generando contenido de valor, contenido de calidad, que sea interesante para nuestros seguidores en redes sociales. Ahora os dejo el enlace en el chat para que podáis acceder a esta sesión gratuita, y nos quedará otra también el 11 de diciembre que aún no está publicada, pero que vamos a enfocar también para hablar de inteligencia artificial y automatización, ya que son los temas que más calientes, más candentes están y más dudas os generan en vuestras organizaciones. Como siempre, os pido que en el recuadro de preguntas arriba a la derecha pongáis pues todas las sesiones que os gustaría ver, ideas para el año 2026, porque ya estamos preparando las jornadas del 2026 y como siempre esto es para vosotros, os pedimos esas ideas, sugerencias o necesidades que os gustaría cubrir. Podéis dejarlas, al igual que también podéis dejar vuestras preguntas para que al final de la sesión Tony esté respondiéndolas con nosotros y podamos aclarar esas dudas que os vayan quedando durante la jornada. Ir poniéndolas durante la jornada y yo las iré estructurando para verlas al final. Así que sin más, a lo que hemos venido de aquí, Tony, por favor, conéctate con nosotros y vamos a dar paso a esta ponencia. Espero que la disfrutéis y que os sea muy, muy útil. Buenos días. Tony. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a compartir. Yo te doy paso ya, te dejo con ellos y nos vemos en las preguntas. Muy bien. Bueno, creo que ya estáis viendo la presentación. Bien, este webinar, sobre todo el objetivo principal es explicar a las empresas que han obtenido licencias de Microsoft 365 todas aquellas soluciones que integra la suite de Microsoft 365 y que muchísima gente desconoce, ¿no? Durante la sesión del webinar voy a ir explicando cuáles son las soluciones principales, cómo se deberían de utilizar dentro de una organización y para qué sirven. Y hacia el final del webinar os explicaré cómo la inteligencia artificial aplicada en la parte de Microsoft todavía puede potenciar muchísimo más todas estas herramientas. Y nos encontramos sobre todo a través desde la aplicación de digital, hay muchísimas empresas que
utilizando el módulo de oficina virtual, han adquirido licencias de Microsoft 365, tanto en la parte de las licencias de empresa, que son empresa básica, estándar y premium, como el licenciamiento a través de licencias Enterprise, que son las famosas E1, E3 y E5. Sí que nos encontramos habitualmente que la gran mayoría de clientes o empresas desconocen todos aquellos módulos que integran esta suite. Como todos conocemos habitualmente de Microsoft, nos pensamos que, bueno, que estamos hablando pues, de Word, de Excel, de Outlook, de PowerPoint, que son las 4 herramientas principales que todo el mundo conoce a nivel empresarial. Pero la realidad es que detrás hay un montón más de herramientas que están pensadas para trabajar dentro de un entorno organizativo y que tienen su función tanto individual como conjunta. Esto es lo que la idea es que tenemos de poder explicarnos bien realmente cómo funciona. Como os he comentado, soy Tony Pérez Rodríguez, soy responsable del área de Microsoft 365 de la empresa Dynamics SL. Somos una consultora tecnológica especializada en partners de Microsoft. Nos dedicamos pues, a desarrollos e implantaciones de todo el entorno de 365, tanto en Dynamics 365 como en Microsoft 365 en las empresas. Bien, ¿cómo funciona 365 como base realmente de la organización? ¿No? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas en entornos empresariales, sobre todo, es productividad y colaboración, trabajo en tiempo real, coautoría de documentos, que luego os explicaré un poco cómo funciona, comunicación integrada a través de Teams, movilidad y flexibilidad, la ventaja de poder acceder desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo a nuestros datos, escalabilidad. Las licencias de Microsoft 365 tienen planes perfectamente adaptables para todas las pymes pequeñitas, tanto desde autónomos hasta grandes corporaciones. Una seguridad avanzada, protección contra amenazas, el cifrado y cumplimiento de normativas internacionales, protección de datos, encriptación de documentos, innovación continua, ¿no? Microsoft es un servicio, es una empresa donde las actualizaciones son constantes, prácticamente todos los meses y no prácticamente todas las semanas hay nuevas funcionalidades sin coste adicional. Esta es una de las cosas más importantes que os quiero comentar, ¿no? Todos aquellos que disponéis ya de licencia de Microsoft 365 en alguna de las que os he comentado, tanto para la empresa como básicas, estándar y premium, como para las enterprise, todas las aplicaciones que yo hoy o soluciones que os voy a comentar, todas están incluidas dentro del coste que ya está. No hay que sobreponer ningún coste más a lo que ya estáis pagando. ¿Por qué debemos utilizar 365 en la empresa? Sobre todo porque es un ecosistema unificado. Si utilizamos las herramientas de Microsoft, no necesitaremos utilizar diferentes tipos de herramientas externas que al final pueden estar haciendo lo mismo o se pueden sobreponer. Las tenemos todas en un mismo sitio unificado. Luego, impulsar la transformación digital a través de las herramientas de Microsoft. Podemos hacer automatización, podemos hacer análisis y podemos hacer gobierno. Optimizar costes. El modelo de suscripción sin grandes inversiones iniciales. Tiene realmente el coste de licenciamiento, no es excesivamente caro, se puede aplicar bien hoy en día a las empresas para las ventajas que aporta. Y luego la facilidad que tiene para el trabajo híbrido, comunicación y colaboración sin barreras, tanto interno, dentro de vuestra organización, como con externos, con clientes o proveedores con los cuales también podéis mantener conversaciones totalmente seguras. Bien, cuando nosotros enfocamos una implantación del 365 o tenemos que explicar al cliente o a la empresa cómo debe utilizar las herramientas del 365, siempre intentamos desglosar estas herramientas en 4 grupos principales. ¿Vale? Y como veréis, aquí no vais a encontrar, excepto Outlook y Teams, que es lo que más os puede sonar, no estamos hablando de las herramientas tradicionales, Excel, Word y PowerPoint, porque ya damos por sentado que esas son las aplicaciones más habituales, todo el mundo las utiliza. Pero sí que es verdad que todas estas soluciones que os voy a comentar se pueden dividir en 4 grandes grupos, ¿no? El grupo de organización, el grupo de trabajo, el grupo de gestión de archivos y el grupo de colaboración. Entendiendo estos 4 pilares principales, luego es mucho más sencillo entender por qué cada herramienta se gestiona como se gestiona. Dentro de la parte organizativa,
nosotros incluimos Outlook, que todo el mundo lo conocéis, es un gestor de correo electrónico, aunque luego os iré hablando específicamente de cada herramienta. Bookings, que es un sistema de reserva, y el Microsoft To Do, que ahora todo está 100% integrado dentro de Outlook. Dentro de la parte de trabajo tenemos 4 herramientas principales, que es el Microsoft OneNote, Microsoft Forms, Microsoft Loop, que sería el tercero, Microsoft List, que son listas de SharePoint, los explicaremos, y el Planner. Estas son las 5 herramientas principales que tenéis a vuestra disposición y hacen referencia a la parte de trabajo. En cuanto a la parte de gestión de archivos, hay 3 herramientas principales, 3 soluciones principales. OneDrive, SharePoint y Stream. Como os digo, ahora entraré a especificaros un poquito más cada solución, qué hace y para qué sirve. Y en la parte colaborativa, evidentemente, aquí la herramienta principal es Teams, ¿no? ¿Por qué siempre ponemos al final Teams? Porque Teams no solo es una herramienta de videoconferencia, que es como la gente tradicionalmente lo conoce, sino que es el centro, es el núcleo donde todas las soluciones pueden estar integradas. Todas estas soluciones que os he comentado en la parte de organización, de trabajo y de gestión, se integran 100% con Teams, convirtiendo Teams en un cliente de trabajo diario, no solo para videoconferencias, sino para la gestión tanto del correo como de las notas, como de los archivos. Realmente es una herramienta muy potente y ya os digo que su función principal no es la de hacer videoconferencias, sino la de mantener un entorno de trabajo dentro de la empresa común, donde la gente pueda utilizarlo de forma habitual. Bien, si pasamos un poquito a detalle de estos 4 desgloses, aquí tendréis un poco más de especificación, ¿no? Nosotros lo separamos para que la gente nos pueda entender en lenguaje común, para que todas las empresas les suenen. Pues en el punto 1, en el organiza tu día a día, pues como veis en las herramientas de Outlook, Bookings y todo, pues facilitan muchísimo todas estas tareas del día a día, correos electrónicos, citas, tareas rápidas pendientes, lo que más tocamos día a día. En la parte de trabajo en equipo están las herramientas de OneNote, de Forms, Loop, List y Planners. Estas son herramientas pensadas y enfocadas para justamente el trabajo de equipo. Compartir notas, compartir formularios, compartir proyectos mediante componentes, compartir registros dentro de List o compartir tareas dentro del plan. En la parte de gestión de archivos, como os he comentado, tenemos OneDrive, tenemos SharePoint y tenemos Stream. Cada una de estas herramientas específicamente tienen su función y ahora os explicaré. Y en el trabajo colaborativo tenemos la aplicación de Teams. ¿Por qué no ponemos ninguna más en colaborativa si todas las demás realmente son colaborativas? Por lo que os acabo de explicar, ¿no? Al final Teams se convierte en nuestra herramienta principal de trabajo. El objetivo es que no, si necesitamos poner una nota, no abramos el navegador para ir a buscar OneNote, o si necesitamos rellenar un formulario, no abramos el navegador para ir a buscar Forms, necesitamos crear un componente de tareas colaborativas en Loop, no tengamos que ir al navegador y abrir la pestaña de Loop y no tener acabando 50 pestañas dentro del navegador, sino que desde dentro de Teams, a través de la organización de los equipos y los chats, podemos acceder a todas estas herramientas de una forma lógica y controlada, ¿vale? Y como os digo, todas estas herramientas están incluidas en el licenciamiento de Microsoft 365, tanto en el licenciamiento de las licencias business, que son la básica, la estándar y la premium, como las enterprise. Ninguna de estas herramientas tiene un coste añadido, ya van con el coste que estáis pagando. Con lo cual es importante, muy importante que sepáis que las podéis utilizar y para qué sirven cada una. Bien, voy a comentar un poquito cada herramienta para que tengáis una idea más rápida de cuál es su función. En la parte de organizar tu día a día, como os he comentado, tenemos Microsoft Outlook. Sobre Outlook tampoco hay que explicar mucho porque creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Outlook es un gestor de correo electrónico y que además agrupa calendario, contactos y tareas. Y no solo eso, sino como os comentaba, esta última aplicación que veis abajo, que es Microsoft To Do, que está pensada específicamente para las tareas del día a día que no requieren colaboración con otras personas,
está integrada 100% dentro de Outlook. En el nuevo Outlook, si lo estáis ya utilizando, en la barra lateral izquierda encontraréis este simbolito, que es este check azul, que es el Todo. Está 100% integrado dentro de Outlook. ¿Vale? Pero principalmente, pues Outlook es objeto de seguridad avanzada, sincronización en la nube, colaboración eficiente, permite gestionar comunicaciones, programar reuniones, organizar el trabajo de cualquier cosa. To-Do, me salto Bookings y ahora os explicaré por qué. To-Do, como os he explicado, es una solución de productividad que permite crear listas de tareas, establecer recordatorios sobre tareas, organizar prioridades, sincronizar dispositivos. Facilita la planificación diaria, la gestión personal y profesional. Es importante no confundir este módulo, To-Do, con luego veremos Planner, que es otro módulo de tareas, o Loop, que es un módulo de proyectos, porque principalmente To-Do está enfocado a esas tareas nuestras diarias que no necesitamos compartir con nadie más, sino simplemente necesitamos que nos avise a modo de recordatorio, a modo de notas. Hay muchísima gente pues, que utiliza otros softwares de notas, pues esas notas se pueden integrar, las puedes tomar directamente en To-Do y se queda directamente sincronizado con vuestro usuario. Por lo tanto, es muy diferente a como sería Planner, que es un gestor de tareas, pero como luego os explicaré, está enfocado más a la empresa. La parte de To-Do está enfocada principalmente al usuario que tiene el documento. Y Microsoft Bookings, esta herramienta es muy útil porque es una herramienta para agenda. Y aquí, dentro de Bookings, tenemos dos opciones principales. Podemos o bien compartir nuestra agenda personal, es decir, nuestro calendario de forma externa a través de un enlace, una URL que la podemos poner en nuestra firma de correo, la podemos incrustar con un iframe dentro de una página web y lo que hacemos es compartir las horas disponibles de nuestro calendario. La persona que entra en este enlace no ve lo que ya tenemos en el calendario nuestro, sino ve aquellas horas libres en que pueden reservar una reunión con nosotros. Esto es muy útil y lo utilizamos mucho cuando facilitamos a la persona que quiera contactar con nosotros que directamente nos agende una reunión en nuestro calendario. Siempre en las horas libres que no tengamos en la agenda. Si nosotros en nuestro calendario de Outlook agendamos una cita, una reunión, una tarea, cualquier tipo de acción, esa hora ya no se va a mostrar dentro del calendario de Bookings compartido hacia el exterior. Con lo cual va muy bien, sobre todo para no tener que estar cruzando correos. Oye, ¿cuándo te va bien que nos reunamos? Envíamelo por mail, ahora esta hora no me va bien. Es mucho más sencillo compartir este enlace, como os digo, se puede poner en la firma de correo, en una web o en cualquier sitio, o incluso compartir el enlace directamente y decirle, oye, mírate las horas que tengo libres y en la hora que mejor te vaya, lo reservas. Es decir, Bookings es un módulo de reservas. Y tal como se puede hacer con el calendario interno, está perfectamente sincronizado con nuestro calendario de Outlook, también se pueden crear páginas de reserva para cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Yo os podría poner muchos ejemplos. Reservas, por ejemplo, para un restaurante, para citas online, ciertos tipos de negocio. Se pueden crear estas agendas con horas específicas, servicios específicos y personal asignado específico y ese mismo enlace, como os comento, pues se puede integrar en una web, en una red social, se puede compartir y es algo realmente sencillo para gestionar citas online. Finalmente es un módulo de reservas, como tal, dice su nombre, ¿no? Con lo cual es muy útil Microsoft Bookings, os recomiendo que lo veáis, lo tenéis disponible todos en vuestras licencias y como os digo, nada más entrar veréis dos áreas, el área personal y el área de crear módulos de reserva. El personal hace referencia directamente a vuestro calendario y el otro área es para que creéis aquellas agendas que vosotros queráis de cualquier otro tipo de servicio. Esa es la parte de organiza de tu día a día. Outlook lo conoceríais, To-Do es posible que algunos lo conozcáis porque al final esto viene de las famosas tareas de Outlook de hace años que teníamos un apartado de tareas donde nos van saliendo todas las tareas, es lo mismo pero con todas las nuevas herramientas y Booking seguramente muy pocos de vosotros lo conocíais y es una herramienta muy potente y que se utiliza prácticamente todos los días, sobre todo para la hora de reserva de calendarios. En la parte de trabajo en equipo tenemos estas 5 herramientas principales que funcionan muy bien, ¿no?
La primera de ellas es Microsoft OneNote. ¿Qué es Microsoft OneNote? Pues ahora la definición y ahora os explico un poquito. Es una aplicación para tomar notas digitales, organizar ideas y colaborar en tiempo real. Permite integrar texto, imágenes y archivos sincronizando dispositivos para mejorar la productividad personal y profesional. Una vez leída la descripción, ¿qué es OneNote? OneNote, imaginaos la típica libreta que hace años, cuando no teníamos toda esta tecnología, teníamos para tomar apuntes, donde la teníamos separada por separadores de colores y cada uno era una sección o lo que. Pues esta aplicación, OneNote, replica exactamente este concepto en un concepto digital. Es una solución donde lo que trabajamos se llaman libros. Estos libros contienen secciones y cada sección contiene páginas. ¿Para qué lo podemos utilizar? Se puede utilizar para gestionar, por ejemplo, proyectos, ¿no? Podéis tener un libro que se llame proyectos y dentro todos los proyectos que tenéis en marcha, que queráis almacenar información, y dentro de cada proyecto vais a poder creando diferentes páginas con informaciones diferentes que hacen relación a ese proyecto. Esto está pensado pues para almacenar notas, para almacenar textos, para almacenar imágenes, pero no para almacenar archivos, aunque se puede. Pero realmente no sería lo correcto dentro de una organización empresarial. Como os digo, se utiliza mucho para proyectos o para comunicación. Estos libros, evidentemente, estos libros de OneNote, se pueden compartir con cualquier usuario de la empresa y tienen mucho que ver, lo explicaré al final en Teams, de dónde se crea y cómo se comparte. Pero en principio es un libro que podemos compartir o tenerlo interno para nosotros o compartir con cualquier miembro de la organización, incluso externo, si esa persona también dispone de licencia de Microsoft 365 para que pueda colaborar. Algo muy bueno que tiene OneNote es que nosotros, por ejemplo, desde el correo electrónico, desde Outlook, tenemos una acción directa que se llama enviar a OneNote, donde podemos replicar ese correo electrónico de forma exacta dentro de nuestro OneNote en la sección y página que queramos. Sección sobre todo porque la página que la crean. Esto hace una copia exacta del correo dentro de OneNote y nos permitiría, si quisiéramos, no disponer ya de ese correo electrónico, porque ya tendríamos esa copia exacta dentro de OneNote. Hay empresas que realmente lo han utilizado incluso como gestor de correo, donde van almacenando correos importantes y van dejando esas copias de correo. ¿Por qué lo hacen así? Porque realmente el buscador de OneNote, el motor de búsqueda es mucho más potente que el motor de búsqueda de Outlook. El motor de búsqueda de Outlook, aunque ha mejorado con el tiempo, sigue teniendo ciertas limitaciones de indexación de texto. Entonces, hay veces que la búsqueda en Outlook no es muy refinada, sin embargo, la búsqueda dentro de OneNote es mucho más potente y más precisa. Otra de las soluciones que podéis utilizar es Microsoft Forms. Microsoft Forms es una solución que permite crear formularios. Estos formularios bien pueden ser pues, encuestas, pueden ser cuestionarios, formularios en línea y funciona muy parecido a lo que es Bookings. Nosotros podemos tener este formulario, crearlo a nivel de pregunta, a nivel de satisfacción de cliente, a nivel de satisfacción de producto o incluso se suele utilizar mucho en webinars o sesiones como la que estamos haciendo ahora. Al final se les envía a todos los asistentes un formulario con un sistema de valoración. Todo esto se puede hacer con Microsoft Forms. Y una vez el formulario está hecho, se puede publicar o bien internamente hacia parte de la organización de la empresa o bien de forma pública y externa para conseguir pues valoraciones externas, tanto obteniendo información para luego utilizar en temas de marketing o de forma 100% anónima. Se puede crear un formulario 100% anónimo para que la gente responda tranquilamente sin necesidad de almacenar ningún dato personal de la persona que está respondiendo. Eso es muy, como os digo, es muy útil para encuestas y cuestionarios. Se utilizan muchísimo. Entonces hay muchas empresas que a nivel interno, cuando imparten formación a sus empleados, necesitan obtener un feedback de cómo ha ido esa formación, si está bien orientada, si es útil o no. Entonces se utiliza esta solución, que también la tenéis, como os digo, disponible y gratuita dentro de vuestras referencias de Microsoft 365. Microsoft Loop es bastante nuevo, relativamente nuevo, y está orientado a mantener algo así, un punto más que tareas, ¿no? Realmente el Loop es una herramienta que básicamente se crean componentes dinámicos. Esos componentes pueden ser tablas, pueden ser listas de tareas, pueden ser checks, hay un montón de opciones disponibles dentro del Loop
Y la gran ventaja que tiene Loop es que estos componentes se pueden integrar en cualquier parte de Microsoft 365. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que tenéis una conversación de correo electrónico donde necesitáis hacer un check de tareas, porque hay varios intervinientes en ese correo. Gente externa o gente incluso interna de vuestro departamento, de vuestra empresa, pero necesitáis que se vayan cumpliendo una serie de checks. Aunque esto se puede hacer con Planner, con tareas, Loop permite crear un componente de tabla con check de validación y ese componente siempre está vivo dentro del correo electrónico. ¿Qué significa que siempre está vivo? Que se actualiza permanentemente. Si alguien entra en el componente y marca una tarea como completada o añade una nota dentro de una tabla, todas las personas que tienen ese componente ven la actualización en tiempo real. Esto es muy útil cuando hay mucho hilo de correo o en un mismo correo se necesita agrupar una serie de tareas. Esto aplicado en correos se puede aplicar en cualquier sitio. Imaginaos pues un equipo de Teams donde hay que hacer un seguimiento o tenemos un checklist de tareas, pues se puede hacer directamente con un componente de Loop dentro de la conversación del equipo de Teams o incluso del chat, de un chat directo. No necesitamos ir desde Teams a otra herramienta, buscar una herramienta. ¿Cómo hago el sistema de check? ¿Me monto un Word, pongo las casillas? No. Mucho más sencillo con Loop, se crea un componente de Loop tipo tabla o tipo listado de tareas y se comparte. Y siempre está vivo. Ese componente siempre está vivo. Y Loop funciona básicamente, ese es su objetivo, ¿no? Poder hacer de forma colaborativa y a tiempo real, se llama coautoría, hacer actualización de tareas, listados, etc. Microsoft List es lo que nosotros le explicamos a las empresas, es el módulo avanzado de Excel de forma online. Es decir, son listas de SharePoint que no deja de ser nada más y nada menos que un registro de datos. Tenemos una serie de columnas con filas y cada fila es un registro. Dentro de estas columnas podemos añadir cualquier tipo de información. Las columnas pueden ser de multitud de tipos, ¿no? Y aquí es donde mucha gente nos comenta, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay en utilizar Excel o utilizar List? ¿No? Porque al final viene si es básicamente lo mismo, columnas y filas como podría ser un Excel, utilizo Excel, que es más sencillo. Bien, el enfoque de List en esto es un poco diferente, porque realmente todas las columnas que estamos creando en estas listas de SharePoint son susceptibles de automatizar. Es decir, luego, utilizando otra serie de módulos que sí que son de pago, como es Power Automate o Power Apps, podemos ejercer automatizaciones sobre los valores de esos registros. Por ejemplo, si tenemos un registro vamos a suponer, de licenciamiento, tenemos un campo fecha, podemos hacer una automatización, decirle que cuando llegue a tal fecha realice una acción. Envíe un correo electrónico, envíe una solicitud de aprobación, en fin, infinidad de automatizaciones que se pueden configurar. Esto, para hacerlo con Excel, es mucho más complejo porque desde una automatización hay que convertir en Excel en tabla, hay que hacer una serie de procedimientos mucho más complejos que List lo permite hacer directamente. Luego tiene una ventaja muy grande, que estas listas se pueden compartir, como os decía, dentro de Teams y se pueden mantener registros, pues, desde simples registros de, por ejemplo, equipos informáticos que tengamos en la empresa, normalmente suelen llevar en Excel, pueden estar en una lista. Todos sus datos, con sus fechas, si hay que actualizarlos o no. Se puede utilizar, por ejemplo, en mantenimiento de vehículos, podéis tener una lista con todos los datos de cada vehículo, con sus fechas, donde caducan, por ejemplo, o donde hay que hacer las revisiones de ITV y luego poner alarmas sobre esas fechas. Ese es el objetivo principal de List. Y estas listas se comparten directamente en los equipos de Teams o en los chats directos entre personas. Con lo cual facilita el trabajo muchísimo porque además permite la coautoría, o sea, permite trabajar varias personas a la vez dentro de la misma lista con un único archivo. Esta sería la función principal de List. Y List sí que está 100% basado en SharePoint. Que ahora iremos a la parte de gestión de archivos, que es la que más preocupa a la gente, ¿no? Microsoft Planner, por último, dentro de trabajo en equipo, Microsoft Planner es otra solución que tenéis disponible y gratuita ya dentro del licenciamiento que estáis pagando. Y esta solución sí que está pensada para tareas en equipo. No sé si
conocéis lo que es un sistema Kanban, pero el sistema Kanban, si habéis utilizado Trello o habéis utilizado aplicaciones similares, se trata de una serie de depósitos donde a cada depósito nosotros le asignamos su función principal y dentro de cada depósito creamos tareas. La diferencia con To-Do, por ejemplo, es que estas tareas de Planner sí se pueden poner fechas de vencimiento, se pueden asignar a otras personas del equipo. Por ejemplo, si tenemos tareas donde intervienen varias personas en varios departamentos, dentro de un plan podemos crear un plan de trabajo con un depósito, os pongo el ejemplo más sencillo, ¿no? Por iniciar el curso y finalizado. Y vosotros podéis ir poniendo las tareas, moviendo las tareas de depósito a depósito según se vayan cumpliendo. Y esas tareas se pueden asignar a diferentes personas. Para eso es necesario que dentro de ese plan compartamos el plan con aquellas personas de nuestra organización que tienen que colaborar en algún momento de esa tarea. Este ejemplo sencillo que os he puesto por iniciar en curso finalizado es el básico de cualquiera, pero pensad en vuestros propios procesos de negocio y aquellas tareas donde tengan que intervenir varias personas, en vez de estar cruzando correos electrónicos o mensajes de Teams, oye, has hecho esto, has hecho lo otro, ya tienes el documento de no sé qué. Podéis crear tareas en planes específicas para que se vayan cumpliendo esos ciclos de tarea entre personas y irlas asignando a cada persona la tarea que le corresponde. Esto es una manera muy fácil de realizar tareas entre personas y es 100% integrable dentro de Teams y está habilitado para todos, como os digo, para todos los usuarios. Desde licencias básicas que no tienen software de escritorio, por supuesto las licencias estándar y premium y luego todas las licencias enterprise tienen Microsoft Planner. Es muy útil y está 100% integrado con Teams. Bien, esta es la parte que quizás más preocupa a todas las empresas, es el tema de gestión de archivos y la que más dudas genera a las empresas a la hora de saber dónde están guardando sus documentos. Aquí yo siempre digo que, siempre explico lo mismo para que la gente lo entienda. Todas las licencias que tengáis por usuario, cada usuario de ellos dispone de un espacio propio de OneDrive y un espacio compartido de organización que es SharePoint. Ambos, OneDrive y SharePoint, son repositorios de documentos. Es decir, son ubicaciones en la nube donde vamos a guardar documentación de cualquier tipo. Pero existe una diferencia muy grande. OneDrive está pensado para el usuario logueado y para sus documentos que va a manejar durante el día a día, documentos que todavía no quiere compartir o no necesita compartir con la organización. Ese es el objetivo de OneDrive. Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis o Google Drive o tenéis Dropbox. Precisamente esto debería sustituir estas herramientas externas para tener de forma interna vuestros documentos. Todo lo que pongáis en OneDrive, si no lo compartís de forma expresa, solo lo vais a ver en vuestro usuario. Si tenemos una empresa con que hay 10 licencias para 10 personas, cada uno de ellos tiene su propio OneDrive de 1 terabyte, 1000 gigas de capacidad. Cada uno, 1000 gigas uno, 1000 gigas otro. Y esa información nadie la va a ver en la organización a no ser que la compartamos de forma expresa. Esa es la definición más correcta de OneDrive. Sin embargo, SharePoint tiene un concepto totalmente diferente. SharePoint es un espacio que se crea dentro de 365 donde es colaborativo, es decir, por defecto está compartido con todos los usuarios de la organización. Si bien es cierto que lo que se hace dentro de SharePoint es organizarlo por departamentos para decir qué personas pueden acceder a estas ubicaciones de documentos o bibliotecas. Para que lo entendáis un poco más sencillo, en OneDrive for Business somos nosotros los que decidimos quién lo ve y SharePoint es la organización quien decide quién entra en esos sitios para ver esa documentación. Esto nos permite crear dentro de la empresa la segmentación segura de documentación entre departamentos. Hay empresas que no necesitan, pero hay empresas que sí necesitan mantener la información segmentada. Lo mismo que tendríamos en un servidor de datos tradicional, en un servidor físico, donde nos han mapeado rutas y podemos ver ciertas carpetas o no. Esto es lo que sería SharePoint en la nube. Esa misma función que tiene un servidor de datos
se hace con SharePoint. Pero, como os digo, aunque pueda parecer lo mismo, no tiene nada que ver OneDrive con SharePoint Online, porque en OneDrive es el propio usuario el que gestiona la documentación y gestiona quién lo puede ver, y en SharePoint es la organización la que decide quién accede y dónde accede. Con lo cual se pueden controlar los permisos de una forma mucho más eficiente. Esto es importante, pues esto es la gran duda que siempre suele haber con clientes o con personas que tienen licenciamientos de 6.5. Dicen, bueno, esto, la información, ¿dónde la guardo? Porque tengo OneDrive y tengo SharePoint, y cuando guardo un Excel, el sistema me dice en OneDrive o en un sitio de SharePoint. Bueno, pues tened claro que OneDrive es vuestro espacio dentro de la licencia empresarial y SharePoint es el espacio organizativo. Si SharePoint está bien configurado y se hace correctamente y se establece un sistema de permisos correcto de usuarios, es la forma ideal de guardar documentación colaborativa dentro de la empresa. Y Microsoft Stream es donde se guardan todas las grabaciones de vídeo o archivos de vídeo dentro de cada usuario o de la organización. Lo podríamos llamar, es el YouTube personal. Es decir, aquí dentro pues, se van a guardar podremos ver las reuniones que hemos asistido si se ha grabado previamente, o aquellos vídeos que queramos guardar, vídeos sobre formación, sobre especificaciones técnicas, sobre los que os podáis imaginar. Al final funciona muy similar a YouTube, es una plataforma donde podemos crear listas de reproducción, donde poder separar los vídeos por conceptos y los tenemos todos alojados ahí, en esta plataforma Microsoft Stream. Básicamente, la gestión de archivos no existe nada más dentro de 365. Ya lo veréis cuando lleguemos a Teams, porque al final Teams se basa en esto, en esta configuración, sobre todo en SharePoint. Vale, nos vamos a Teams porque al final Teams es una de las partes más importantes que tiene Microsoft, ¿no? Como os he dicho, la gente tiene el concepto de que Teams es un software, una solución de videoconferencia. Realmente es mucho más que esto, ¿no? Evidentemente tiene toda la parte de videoconferencia, videollamadas directas, chat a chat, videollamadas por equipos, calendario, que está 100% sincronizado con nuestro calendario de Outlook si tenemos bien configurado el servicio de correo. Está basado básicamente en chats, que son, como os digo, comunicaciones entre personas de forma directa o chats grupales, lo que vendría a ser un WhatsApp. ¿Vale? Y luego está basado en equipos. Esta parte es la parte colaborativa. Se pueden crear equipos, cada equipo está formado de canales y cada canal tiene su diferente segmentación. Aquí es donde empieza a encontrar sentido todas estas aplicaciones que os he explicado, ¿no? Porque realmente cuando nosotros montamos un equipo de Teams, el sistema está creando su propio espacio de SharePoint para ese equipo de Teams. Con lo cual, toda la información que guardemos en ese equipo de Teams está ubicando correctamente en su espacio de SharePoint. Como os he comentado, SharePoint es el espacio colaborativo de empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si organizamos correctamente el Teams y damos acceso a los equipos de Teams por concepto organizativo, siempre tendremos la documentación en el sitio donde queremos. Si creamos un equipo de Teams para administración y uno para almacén y ambos no se pueden ver la información, evidentemente en un equipo habrá unas personas y en otro equipo habrá otras personas. La información que se guarda en esos equipos va a estar guardada correctamente en SharePoint en su ubicación correcta. Con los permisos bien controlados, si no queremos que la gente de almacén vea la información de administración, nunca la podrán ver, porque el sistema no se lo va a permitir porque no tienen acceso a esa información. Dentro de ese mismo equipo de Teams, ¿qué podemos poner? Podemos poner libros de OneNote, podemos poner componentes de Loop, podemos poner planes de trabajo. ¿Qué ocurre? Como el equipo, ya le hemos dicho previamente quién va a formar parte del equipo, si nosotros creamos un plan de Planner dentro del equipo de Teams, o creamos un libro de OneNote dentro del equipo de Teams, o creamos un componente de Loop dentro del equipo de Teams, o creamos un formulario dentro de ese equipo de Teams, automáticamente van a tener acceso a todo lo que vayamos poniendo los miembros que forman parte del equipo. Por eso es muy importante entender la herramienta Teams como un ente global de trabajo colaborativo. Bien organizado, bien configurado con los permisos correspondientes, es una herramienta súper potente y realmente es la que más se utiliza en el trabajo de día a día. No vamos entrando aplicación por aplicación, como os he comentado, sino que lo que vamos haciendo es trabajar directamente desde Teams.
y accediendo a todas estas herramientas comunes que tenemos para todos. Bien, la parte, ¿cómo influye la IA en toda esta organización? Como sabéis, la IA ha tenido una penetración en el mercado muy grande. La diferencia, entiendo que lo sabéis, pero la IA de Microsoft, nosotros la llamamos Copilot, Microsoft la llama Copilot o copiloto, y está integrada dentro de las licencias. Ahora bien, la parte que está gratuita, abierta, no sea gratuita, sin coste extra actualmente en las licencias de Microsoft, es la parte que Microsoft le llama Copilot Chat. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos inteligencia artificial, que lo podréis ver directamente desde Teams o desde vuestro navegador, que sale un iconito de Copilot Chat. Nosotros le podemos hacer, Copilot Chat está basado, como sabéis, en OpenAI, en ChatGPT. Por lo tanto, le podemos preguntar a Copilot Chat cualquier cosa que queramos para que nos responda. ¿Qué hace actualmente el sistema no licenciado, gratuito, que ya va? Busca información fuera de la organización, es decir, un modelador de lenguaje basado en ChatGPT-5 con la información que tiene fuera de la organización. Y aquí viene un tema muy importante, es algo que preocupa mucho a las empresas y nos preguntan habitualmente. ¿Qué sucede si yo pongo información en este Copilot Chat y le pregunto cosas? ¿Está sacando la información de mi empresa fuera? Nunca. Nunca sucede esto con Microsoft porque está basado en licenciamiento de personas. Por lo tanto, todo lo que utilicemos dentro de Copilot, de ChatGPT-5, nunca alimenta los modelos de lenguaje y el entrenamiento hacia afuera. Jamás. Siempre nos va a dar información de fuera para adentro, pero nunca va a llevarse la información interna hacia afuera para que los modelos aprendan. Eso es algo que podéis estar tranquilos si utilizáis el Copilot Chat, que es la parte gratuita de inteligencia artificial dentro de Microsoft. ¿Vale? Esto está garantizado 100% por Microsoft. No ocurre así con otros modelos. Si os vais a áreas genéricas, gratuitas desde el navegador, allí sí que todo lo que pongáis continúa alimentando y entrenando los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Dentro de Microsoft 365 existe la posibilidad, con un licenciamiento aparte, de las licencias de Copilot 365. Y estas licencias de Copilot 365 sí que abren un nuevo paradigma dentro del trabajo colaborativo, porque de todas las herramientas que os he enseñado, cuando adquirís esta licencia, cada una de ellas tiene sus propias acciones predefinidas dentro de cada módulo. Rápidamente, para que lo entendáis. Tenemos dentro de Outlook, si tenéis Copilot M365, podéis pedirle que responda a correos. Dentro de Word le podéis decir que os resuma o que os haga, que os ordene un documento y os ponga los títulos y los subtítulos y el índice. Dentro de un PowerPoint le podéis decir que os prepare un PowerPoint basado en un documento que ya tenéis o en lo que estáis haciendo. Dentro de Planner le podéis pedir que os ayude a generar un plan de tareas. Dentro de Outlook que os ayude en un componente. Dentro de cada módulo, sobre todo en Teams. En Teams es muy potente porque podéis pedirle que os resuma las reuniones que habéis tenido esta semana, si se han grabado, que eso no tiene que tener acceso, que os resuma los correos electrónicos más importantes, que os haga un listado de tareas pendientes de lo que tenéis esta semana, que te resuma la conversación con cierta persona, con cierto equipo, para no tener que estar leyendo todo y sacar lo más importante. O sea, realmente vale la pena que os planteéis la opción del licenciamiento de Copilot 365 porque, como os digo, lleva un montón de herramientas ya preparadas dentro de cada módulo para que nos ayuden en nuestro trabajo diario, que nos quite el trabajo de hacer el trabajo más tedioso y nosotros dediquemos a revisar la información que nos está dando, que para eso es la IA, validarla y luego trabajar con ella. Es muy útil, como os digo, para hacer tablas de Word, para hacer multitud de cosas en PowerPoint, en Planner, en Teams. Es realmente útil, sobre todo con las reuniones. Y la gobernanza del dato, que es otra de las cosas que os comentaba sobre la IA, ¿no? Que la gran duda de las empresas. Si nosotros tenemos bien organizada la información dentro de 365, hemos hecho el ejercicio de establecer correctamente los equipos de Teams, pensar qué personas van a acceder a cada sitio, y tenemos bien organizada la información, Copilot va a trabajar a la perfección, respetando siempre los permisos que hay por detrás. Si que se configuran correctamente estos permisos, Copilot nunca va a dar información a alguien que no pueda ver, porque se basa directamente en los permisos y en la gobernanza de ella. Esto es algo que es importante que lo sepas. Resumiendo un poco y por irnos acercando
para dejar tiempo para que podáis hacer preguntas y tal. Recordaros, dentro de las licencias de Microsoft 365, tanto las de empresa, que son las básicas, estándar y premium, como las Enterprise, todas las aplicaciones que yo os he hablado no tienen un extra coste de licenciamiento. Las tenéis disponibles para utilizar. Podéis acceder directamente desde portal.office.com en vuestro navegador y en el panel izquierdo veréis una opción que pone aplicaciones. Pulsáis en aplicaciones. Si no salen todas, hay otro botoncito que pone ver todas las aplicaciones y ahí están todas. Y cada vez que pulséis en una vais accediendo al módulo específico de esa aplicación. Pulsáis en Forms, os llevará a una ventana nueva a vuestro portal de Forms con vuestros modelos que tengáis en Forms. Pulsáis en SharePoint, os llevará a vuestro panel de SharePoint, donde podréis ver aquellos sitios de SharePoint que se os haya compartido. Porque recordad que SharePoint es el espacio colaborativo que decide la empresa que puedes ver. Si pulsáis en OneDrive, os va a llevar directamente a vuestro OneDrive, vuestro repositorio en la nube personal de vuestra licencia. Si pulsáis en Teams, os va a llevar a vuestro móvil de Teams y así. O sea, para encontrar las herramientas, es muy importante que recordéis esto, portal.office.com, hacéis un login con vuestro usuario, vuestra contraseña, vuestra autentificación multifactor, si no la tenéis, aplicaciones, en el menú izquierdo, ver todas las aplicaciones. Y ahí salen todas. Salen también las que tienen licenciamiento aparte, ¿vale? Pero en un principio están todas disponibles, ¿vale? Es posible que entréis en alguna de ellas y os diga necesitáis un plan específico para ejecutar algo, ¿no? Pero todas las que yo os he comentado están abiertas y disponibles para todos vosotros para que podáis hacer y utilizarlas, ¿vale? Y sobre todo recordad, esta parte es muy importante porque al final dice, bueno, ¿qué herramientas tengo para poder organizar mi día a día? Pues puedo trabajar con Outlook, con Todo y con Bookings. ¿Qué herramientas dispongo para trabajar de forma colaborativa? Pues tengo OneNote para tema de para libretas y notas y proyectos, tengo Forms para formularios, tengo Loop para componentes de tabla y de setlist, tengo la Microsoft List para poder hacer mis propias listas basadas algo similar a Excel, tengo Planner para poder planificar las tareas con mi equipo. Bien, ¿y cómo guardo estos archivos? Y si quiero guardar archivos, ¿dónde los guardo? Bien, pues tengo tres opciones. Si son archivos de vídeo, se van a guardar en stream, y si son archivos de otro tipo, hay dos opciones. La podéis guardar en vuestra nube personal de OneDrive, donde solo vosotros vais a decidir con quién queréis compartir esa información y si no la queréis compartir con nadie. Y luego tendréis el espacio de SharePoint, que es el que la empresa o la organización establece y configura para que personas de un mismo departamento accedan a cierta información. Y todos estos tres módulos, la módulo de organización, trabajo y gestión, se pueden trabajar directamente desde un solo espacio, que es Microsoft Teams. Por lo tanto, al final, resumiendo, Microsoft Teams es quizás la herramienta más importante dentro de la suite de Microsoft, porque bien configurada permite utilizar el 100% de las herramientas que os he comentado de una forma lógica. Quizás aquí Outlook sería lo que menos intervendría dentro de Teams, ¿no? Porque Outlook tiene su propio gestor cliente de escritorio. Pero el resto de aplicaciones, todas, se pueden utilizar en ese Teams. Bien configurado, bien organizado, es una herramienta súper potente, utilizable desde ordenadores, desde móviles, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, que es la grandísima ventaja. Y bien, hasta aquí un poco la sesión que os quería comentar. Espero que os haya servido para que conozcáis qué soluciones ya tenéis en vuestra licencia que estáis pagando en Microsoft 365 y para que las podéis utilizar. Evidentemente, cada una de ellas, de los módulos, tiene una especialización mucho más alta, ¿no? Pero era un poco resumen para que pudieseis ver exactamente de qué herramientas disponéis y, en principio, abriros un poco la mente a las empresas de cómo puedo utilizar el licenciamiento que ya estoy pagando para organizativamente trabajar mejor. Y luego, cuando tengo todo esto bien organizado, puedo aplicar la IA de Microsoft Copilot porque va a trabajar conjuntamente con toda la organización que monta. Y ahí es donde realmente está la eficiencia, la seguridad y la gobernanza. Muchas gracias, Tony. Vamos a ver algunas preguntas que nos dejan aquí los usuarios conectados por el chat. Lo primero
que me preguntáis siempre si vais a disponer de esta grabación para poder ver el contenido de Tony todas las veces que queráis. Vais a tener disponible, ahora cuando os enviemos el correo con el agradecimiento, vais a tener la grabación y también vais a tener los contactos aquí de Dinamizatic que podéis ver en pantalla ahora en la presentación, ¿vale? Eso por un lado. Ahora vamos a ver algunas preguntas que nos han hecho por aquí. Nos dice Salvador, por ejemplo, que él utiliza hoy en día las aplicaciones de Microsoft 365 instaladas en local en cada uno de los ordenadores. Pero, a ver la segunda parte de la pregunta. Su duda es, si quiere trabajar solo en la nube, ¿cómo utilizaría otros software como AutoCAD o otros que necesita acceder a ficheros locales de cada ordenador? ¿Hay alguna solución para esto? Bueno, todo lo que son softwares externos fuera de Microsoft realmente no tienen interacción online, o sea, no es posible. Aunque se pueden guardar, por ejemplo, en el caso de AutoCAD, podemos guardar todos los archivos de WG o archivos en 3D, se pueden guardar en la nube. No existe ningún problema para eso, realmente pueden estar guardados en la nube, tanto en OneDrive como en SharePoint. Con el sincronizador de escritorio que existe dentro de Windows o de Mac, que es la sincronización que es en la nubecita, nos va a traer ese archivo directamente, ¿no? El archivo está en la nube, está protegido, y nosotros lo trabajamos de forma local. Claro, aquí hay que tener en cuenta que el peso del archivo, sobre todo los archivos en 3D, suelen pesar mucho, son archivos muy pesados. Entonces es posible que tengamos algo de lentitud cuando el sistema entrega el archivo para trabajar. Pero el archivo como tal se puede dejar perfectamente en la nube. Lo que no se puede es trabajar en la nube con software de terceros. En el caso de AutoCAD, por ejemplo, es un caso muy concreto porque sí existe un visor online que podría abrir el archivo directamente en la nube, pero a modo visor, no a modo trabajo o edición del archivo de 2D o de 3D. Pero lo que es el archivo como tal podría estar perfectamente en un repositorio en la nube, bien en SharePoint o bien OneDrive. Pero no existe la capacidad de poder editar si no es con el software específico de cada empresa, en este caso Autodesk. Perfecto, creo que queda claro. Vamos a continuar con Pepe, que nos pregunta la diferencia entre los grupos de Teams y los equipos en SharePoint. Vale. Bueno, técnicamente no existe ninguna diferencia porque el sistema, lo que hace internamente Microsoft, cuando crea un equipo de Teams, está creando automáticamente un espacio de SharePoint particular para ese equipo y un grupo de 365 de seguridad de ese equipo. Para que lo entiendas un poco, la explicación sería, si yo creo un equipo administración y añado a 3 personas, le añado quien sea, esas 3 personas forman parte ya de ese espacio de SharePoint donde se van a guardar los datos y se crea un grupo de seguridad de 365 con esas 3 personas. Entonces, por eso decía que es muy importante a la hora de plantear los equipos porque afecta mucho a la forma de guardar los archivos. ¿Qué suele ocurrir? Que las empresas van creando equipos de forma continua, equipitos, todo esto son pequeños espacios de SharePoint independientes, pequeñitas islas. Nosotros lo que recomendamos siempre, lo que siempre hacemos con nuestros clientes es que hacemos justamente la inversa. Nosotros primero pensamos cuáles son aquellos equipos principales que van a trabajar, les creamos correctamente su sitio de SharePoint y su equipo de Teams y a partir de ahí los equipos de Teams ya se pueden hacer con externos o con quien quieras. Pero la información principal organizativa está pensada no desde de Teams, que es el paso final, sino desde el principio, que es el grupo de usuarios. Hacemos grupo, SharePoint, Teams. No al revés. Aunque el sistema, como te digo, si sirve de respuesta, lo hace automático. Si creamos un equipo de Teams, nos va a crear el sitio de SharePoint para ese equipo de Teams con su grupo de usuarios de ese equipo de Teams. Así es como trabaja realmente. O sea, si se refería a la parte de grupos y equipos como grupos de usuarios y equipos, esta es la respuesta, ¿no? Pero para que lo tengan claro, siempre un equipo de Teams siempre genera el equipo, su propio espacio de SharePoint y su propio grupo de personas. Perfecto. Vamos con algunas preguntas de Copilot de la IA de Microsoft. Entonces, nos preguntan varias cositas. Nos preguntan en cuanto a la protección y seguridad de los datos que ahí se almacenen, que ahí vamos a consultar, a preguntar o a utilizar.
Vale. Estos Sí, eso es lo datos que se... explicaba. Ujú. Dime, perdona. Sí, sí, nos pregunta que, claro, has dicho que aquí sí que están protegidos en este entorno y nos Sí, pregunta la diferencia con otras IAs como Géminis o el ChatGPT, que si tienen el mismo nivel de protección. No sé si sabrías decirnos. a ver, de que conozcamos, lo que sí es seguro es cómo funciona Microsoft. Y como he comentado en la parte explicativa, nada de la información que hay dentro de un inquilino, que se llama el espacio 365 que se genera para una empresa, nada de esa información sale hacia la red exterior. Es decir, nada alimenta los modelos de lenguaje ni entrena los modelos de lenguaje que ya existen mientras trabaje dentro de Microsoft. Con IAs utilizadas fuera de un entorno seguro, es decir, en sitios públicos, como puede ser Gemini, como puede ser ChatGPT, esta información sí la utilizan los modelos de entrenamiento. Por eso nosotros, evidentemente, nunca recomendaría a nadie que utilizase documentos organizativos en IAs públicas. Esto es algo Vale. que ya por su propio peso debería encajar, ¿no? Y esto Microsoft lo garantiza. ¿Nos va a dar información de fuera hacia nuestro inquilino? Sí, toda la que queramos. O si queremos, si tenemos la licencia correcta de Copilot 365, solo podemos alimentarnos de información interna si queremos. Esa es una de las ventajas. Pero jamás, en ningún momento, en ningún punto del inquilino de Microsoft, nuestra información va a ir hacia afuera para alimentar los modelos de lenguaje de IA públicas. Ujú. ¿Y las licencias de Copal o de IA para Microsoft son por usuario o por empresa? Nos preguntan. Son ¿Cómo por funciona? usuario. O sea, ahora mismo, si todas aquellas personas que tengan licencia de 365 van a poder ver en diversos sitios el famoso Copilot Chat, que es lo que explicaba, ¿no? Esto es el acceso al ChatGPT, al OpenAI, desde nuestro inquilino de 365, de forma gratuita. ¿Qué diferencia tiene? Que solo nos va a dar información de fuera. No vamos a poder crear un agente específico para que nos lea documentación interna, sino la información siempre va a venir de fuera. Nunca va a salir fuera, pero sí va a venir siempre de fuera. Sin embargo, las licencias Pilot M365, en este caso son las más habituales, son por usuario, cada usuario necesita el suyo, porque habilita todos los complementos de Copilot, tanto en las aplicaciones de escritorio, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, como en todas las aplicaciones y sus funciones que he explicado yo de forma online. Cada una tiene su módulo de Copilot y tiene unas funciones que ya ha creado Microsoft que ayudan a ese usuario a generar tareas, a generar acciones de una forma muy rápida. Pero sí que son licencias por usuario, no son por entidad corporativa, sino por cada usuario. Cada usuario tiene la suya. Vale. Hay muchas consultas que nos piden que en próximas sesiones profundicemos en el uso de Copilot y de sus posibilidades, sus usos, lo tenemos en cuenta, nos lo guardamos para 2026, es lo que más, la novedad, digamos, lo que más os llama la atención y lo que más utilidad le veis, pero no perdáis de vista también el resto de aplicaciones si no los utilizáis, que yo también soy de tener el post-it y tacharme las tareas, pero cuando ya estás dentro de todo este mundo y que todos están, lo tienes, digamos, utilizas todo se va ayudando y se va alimentando unas aplicaciones de otras. Nosotros ya lo hemos implantado también y ya usamos pues cada vez más según la utilidad que le demos, según las tareas que tenga cada uno, pero cuando estás dentro del ecosistema, pues te va ayudando una aplicación de otra y comenzado a usarlas sin miedo. Al principio, pues cuando está vacío es un poco tedioso tener que introducir las cosas, pero id utilizándolo de manera habitual en vuestros procesos habituales y vais a ver una gran diferencia. Y si me permites, vuelvo a decir inciso en algo que he comentado que es muy importante. Empezar a utilizar Copilot de una forma, digamos, generalizada en una organización sin antes haber tenido en cuenta todo lo que he explicado de cómo funcionan estas soluciones, realmente sería un mal uso de la inteligencia artificial. Porque para que la inteligencia artificial funcione bien, se basa en la gobernanza del dato. Si ese dato previamente no está bien estructurado, o nos puede dar respuestas incorrectas o lo que es peor, nos puede dar información que no deberíamos tener. Entonces, insisto mucho porque esto es algo muy importante de que antes de hacer una implantación de cualquier IA dentro de una empresa, la gobernanza del dato va primero.
Primero hay que tener una buena estructura de los archivos, una buena estructura de los permisos, porque eso es realmente el corazón de la IA. En función de quién puede ver qué y hacer qué, es cuando la IA responde mejor o deja ver realmente los documentos que estás buscando o la información que estás buscando. Totalmente de acuerdo, Tony. Tienes todas las razones. Súper importante que tengamos eso en cuenta. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Tony, en primer lugar, por compartir con nosotros todas estas herramientas, toda esta información. Espero que os haya sido útil. Nos guardamos todas vuestras sugerencias para próximas sesiones también. Muchísimas gracias a todos por compartir esta hora con nosotros y nos vemos en las próximas sesiones. Muchísimas gracias. Gracias a todos.